Hace más de 1000 años, desde las costas heladas del norte, llegó un pueblo que haría temblar al mundo entero. No eran monstruos, no eran demonios, eran hombres, pero hombres como el mundo jamás había visto. Si crees que conoces la historia de los vikingos, te juro que lo que estás a punto de escuchar va a cambiar todo lo que pensabas saber. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene batallas épicas, traiciones, dioses locos, exploraciones imposibles y secretos que la historia oficial nunca te contó. Esto es la historia real y completa de los vikingos. Imagina despertar una mañana y ver en el horizonte del mar docenas de barcos acercándose a toda velocidad. Las velas rayadas con colores rojizos y negros cortando el viento. El sonido de los remos golpeando el agua en perfecta sincronía. No sabes quiénes son, pero sí sabes una cosa. Tu vida está a punto de cambiar para siempre. Eso es exactamente lo que sintieron miles de personas en Europa, Asia y América durante casi 300 años. Porque los vikingos no llegaban a saludar. Pero antes de entrar en batallas y conquistas, necesitamos entender de dónde venían. Porque nadie nace siendo el terror del mundo. Algo los hizo así. Todo comenzó en Escandinavia, lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca. Tierras brutalmente frías, con inviernos que duraban meses, suelos rocosos que apenas producían alimento y costas azotadas por tormentas constantes. Vivir ahí no era fácil, nunca lo fue, y eso moldeó a su gente de una manera que ninguna otra cultura del mundo experimentó igual. Los escandinavos de la era vikinga no tenían grandes imperios detrás de ellos. No tenían pirámides ni acueductos ni legiones entrenadas durante generaciones. Tenían el mar. Y aprendieron a dominarlo como nadie en la historia lo había hecho antes. Sus barcos, los famosos Drakkar, eran obras maestras de ingeniería para la época. Construidos con madera de roble, ligeros pero increíblemente resistentes, con un diseño que les permitía navegar tanto en aguas profundas del océano como en ríos poco profundos del interior de Europa. Podían varar directamente en la playa sin necesitar un puerto. Podían invertir su dirección sin girar. Eran, en pocas palabras, los mejores barcos del mundo conocido en ese momento. Y los vikingos los usaban con una maestría aterradora. Pero, ¿quiénes eran exactamente? La palabra vikingo en sí proviene del nórdico antiguo y significa algo parecido a pirata o el que sale de la bahía. Es decir, no era el nombre de un pueblo ni de una nación. Era una descripción de lo que hacían. Salir al mar a buscar fortuna. No todos los escandinavos eran vikingos, así como no todos los marineros son piratas. Pero los que lo eran dejaron una marca imborrable en la historia. La sociedad escandinava de esa época estaba dividida en 3 grandes grupos. En la cima estaban los jarls, la nobleza guerrera. En el medio, los carls, los hombres libres, granjeros, artesanos, comerciantes. Y en la base, los thralls, los esclavos, muchos de ellos capturados precisamente en las incursiones vikingas. Era una sociedad dura, jerárquica, pero con algo que pocas culturas de la época tenían: cierto grado de voz para el pueblo. Las asambleas llamadas Thing permitían que los hombres libres se reunieran a tomar decisiones colectivas. No era democracia como la entendemos hoy, pero para el siglo VIII era algo casi revolucionario. ¿Y su religión? Dios mío, su religión. La mitología nórdica es una de las más ricas, complejas y fascinantes que el ser humano ha creado. En la cima estaba Odín, el All-Father, dios de la sabiduría, la guerra y la muerte. Un dios que sacrificó su propio ojo para obtener conocimiento, que se colgó de un árbol durante 9 días para descubrir los secretos de las runas. Un dios obsesionado con el conocimiento y la preparación para una batalla final llamada Ragnarok, el fin del mundo. Luego estaba Thor, su hijo, el dios del trueno, con su martillo Mjolnir, protector de los hombres comunes.
fuerte, directo, impulsivo, el favorito del pueblo. Loki, el dios del engaño, travieso y peligroso, cuyas bromas a veces ayudaban a los dioses y a veces casi destruían todo. Freya, diosa del amor y la guerra, quien recibía la mitad de los guerreros caídos en batalla. Y decenas más, cada uno con sus historias, sus conflictos, sus lecciones. Los vikingos no temían a la muerte, la abrazan. Para ellos, morir en batalla era el mayor honor posible, porque significaba ser llevado por las valquirias al Valhalla, el salón de los guerreros caídos, donde beberían y lucharían eternamente hasta el día del Ragnarok, cuando pelearían al lado de los dioses en la batalla final. ¿Quieres entender por qué los vikingos eran tan temibles en combate? Eso es parte de la respuesta. No tenían miedo de morir. De hecho, algunos lo deseaban. Ahora sí. Vamos a la época que cambió todo, el año 793 después de Cristo. Costa noreste de Inglaterra. Un monasterio llamado Lindisfarne, considerado uno de los lugares más sagrados del mundo cristiano en esa época. Un lugar de paz, de oración, de manuscritos iluminados y monjes dedicados a preservar el conocimiento. Esa tranquilidad terminó de golpe. Los barcos llegaron sin aviso. Los guerreros desembarcaron con velocidad brutal. El monasterio fue saqueado, sus tesoros robados, algunos monjes asesinados y otros llevados como esclavos. Fue rápido, fue violento y fue aterrador para toda Europa porque nadie había visto nada así antes. Las crónicas de la época describían a los atacantes como paganos del norte enviados por el diablo. El monje Alcuino escribió que nunca tal terror había aparecido antes en Bretaña como el que sufrimos de una nación pagana. El ataque a Lindisfarne fue la chispa que encendió la era vikinga, y Europa entera comenzó a temblar. Pero, ¿por qué exactamente ese momento? ¿Por qué el 793? Los historiadores han debatido esto durante décadas. Hay varias teorías que se complementan entre sí. Por un lado, el crecimiento poblacional en Escandinavia había creado presión sobre los recursos. Las tierras disponibles no alcanzaban para todos los hijos, especialmente los menores, que por las leyes de herencia no recibían nada. Salir a buscar fortuna no era una opción, era una necesidad. Por otro lado, los avances en construcción naval habían llegado a un punto en que cruzar el Mar del Norte era técnicamente posible de manera consistente. Y Europa en ese momento estaba fragmentada, llena de reinos pequeños, monasterios ricos y ciudades costeras con pocas defensas. Era, en términos simples, un blanco perfecto. Y los vikingos lo aprovecharon. Durante los siguientes 100 años, las incursiones se multiplicaron. Irlanda fue atacada repetidamente. Los vikingos fundaron asentamientos permanentes en las costas irlandesas, incluyendo la ciudad que hoy conocemos como Dublín. Sí, Dublín fue fundada por vikingos. La ciudad capital de Irlanda tiene raíces nórdicas. En Francia, el río Sena se convirtió en una autopista para los drácar. En el año 845, una flota de 120 barcos vikingos remontó el Sena y llegó directamente a París. El rey Carlos el Calvo, aterrado, pagó 7.000 libras de plata para que se fueran. Los vikingos se fueron, pero regresaron y volvieron a cobrar, y así repetidamente, porque aprendieron rápido que los francos preferían pagar antes que pelear. Eso cambió décadas después cuando un líder vikingo llamado Rollón negoció algo diferente. En lugar de saquear y marcharse, pidió tierras. En el año 911, el rey franco Carlos el Simple le cedió a Rollón una región completa del norte de Francia a cambio de protección y de que se convirtiera al cristianismo. Esa región se llamó Normandía, que viene de Northmen, los hombres del norte. Y los descendientes de esos vikingos normados serían los que en 1066 conquistarían Inglaterra bajo Guillermo el Conquistador. El mundo moderno europeo
lleva sangre vikinga en su ADN político y cultural de maneras que pocas personas reconocen. Mientras tanto, en el este, otra rama de los vikingos estaba escribiendo su propia historia épica. Los suecos, a quienes los eslavos orientales llamaban varegos o rus, comenzaron a expandirse hacia el este y el sur, siguiendo los grandes ríos de lo que hoy es Rusia y Ucrania. El Volga, el Dnieper. Rutas fluviales que conectaban el norte frío con el corazón del mundo comercial medieval. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe. Rusia lleva el nombre de los vikingos. La palabra rus viene de los varegos suecos que dominaron esa región. Los vikingos fundaron Novgorod, fundaron Kiev. Establecieron las rutas comerciales que conectaban Escandinavia con Bizancio y el mundo árabe. Llevaban pieles, esclavos y ámbar hacia el sur y traían seda, especias y plata hacia el norte. Y llegaron hasta Constantinopla, la ciudad más rica y poderosa del mundo en ese momento, la capital del Imperio bizantino. Los emperadores bizantinos, impresionados por su ferocidad y lealtad, los reclutaron como guardaespaldas personales. La Guardia Varega, como se llamaba, fue durante siglos la élite militar más temida del imperio. El guardaespaldas personal del hombre más poderoso del mundo cristiano oriental era un vikingo. Deja que eso te cale un momento. Ahora vamos al otro extremo del mundo conocido, al oeste, al océano desconocido. Mientras Europa temblaba ante los vikingos del este y el sur, otros miraban hacia el horizonte occidental y se preguntaban qué había más allá. Alrededor del año 860, un vikingo llamado Nadod llegó accidentalmente a una isla enorme cubierta de hielo y volcanes activos. La llamó Islandia, tierra de hielo. Y aunque suena poco atractivo, la isla fue colonizada rápidamente por vikingos que buscaban tierras nuevas. Islandia se convirtió en algo único, una sociedad vikinga sin rey, gobernada por su propio parlamento, el Althing, considerado uno de los parlamentos más antiguos del mundo que aún existe hoy. Desde Islandia, los vikingos siguieron mirando al oeste. Un hombre llamado Eric el Rojo fue exiliado de Islandia por asesinato, como quien es exiliado a su vez por ser demasiado violento para una sociedad de vikingos que ya de por sí era bastante violenta. Eric navegó más al oeste y encontró una tierra enorme y relativamente verde en sus costas. La llamó Groenlandia, Tierra Verde, en un acto de marketing primitivo para atraer colonos. Y funcionó. Los vikingos colonizaron Groenlandia y vivieron ahí durante siglos. Pero la historia no termina ahí. El hijo de Eric el Rojo, un hombre llamado Leif Erikson, escuchó historias de un marinero que había avistado tierras aún más al oeste. Y alrededor del año 1000 después de Cristo, Leif Erikson zarpó desde Groenlandia y llegó a las costas de América del Norte, específicamente a un lugar que llamó Vinland, posiblemente en lo que hoy es Terranova, Canadá. 500 años antes que Colón, los vikingos pisaron América del Norte 500 años antes que cualquier europeo que la historia oficial celebra. Y tenemos evidencia arqueológica que lo confirma. En un lugar llamado Lands o Meadows, en Terranova, se encontraron los restos de un asentamiento vikingo que data exactamente de esa época. No es leyenda, es historia verificada. Claro que no se quedaron. Los intentos de colonización permanente fracasaron principalmente por los conflictos con los pueblos indígenas que ya vivían ahí, a quienes los vikingos llamaban Skrælings. Después de algunos años y varias batallas, los vikingos se retiraron. América tendría que esperar otros 5 siglos para el siguiente contacto europeo. Pero regresemos a Europa, donde la historia vikinga estaba alcanzando su punto más dramático y complejo. Inglaterra, la isla más codiciada por los vikingos durante generaciones. Los ataques comenzaron con Lindisfarne en el 793, pero durante el siglo IX
se convirtieron en algo más que simples incursiones. Se convirtieron en conquista. En el año 865 llegó lo que las crónicas inglesas llamaron el Gran Ejército Pagano. No era una banda de saqueadores, era un ejército de conquista. Miles de guerreros vikingos llegados principalmente de Dinamarca, con la intención clara de quedarse. Lo lideraban los hijos de Ragnar Lodbrok, un legendario caudillo vikingo cuya historia mezcla tanto historia real como mito que es difícil separarlos. Sus hijos, Ivar el Deshuesado, Halfdan y Uva, tenían un propósito: vengar la muerte de su padre y conquistar Inglaterra. Y casi lo logran. En pocos años, el gran ejército pagano tomó control de grandes partes de Inglaterra. York cayó, Northumbria cayó, Mercia cayó. Solo quedaba en pie el reino de Wessex, en el sur, gobernado por un joven rey que la historia recordaría como Alfredo el Grande. Alfredo tenía todo en contra. Sus ejércitos habían sido derrotados repetidamente. En el punto más bajo de su reinado, en el año 878, tuvo que esconderse en los pantanos de Somerset con un puñado de hombres mientras los vikingos controlaban casi toda Inglaterra. Hay una historia famosa, probablemente legendaria pero icónica, de Alfredo escondido en la cabaña de una campesina que le pidió que vigilara unos pasteles en el fuego. Alfredo, distraído pensando en cómo salvar su reino, los dejó quemar. La mujer lo regañó sin saber quién era, y el rey más importante de Inglaterra recibió un regaño de una campesina por no vigilar el pan. Pero Alfredo se recuperó, reorganizó su ejército, construyó una red de fortalezas llamadas burgs, reformó su marina y contraatacó. En la batalla de Edington, en el 878, derrotó decisivamente al líder vikingo Guthrum. Y aquí viene algo brillante. En lugar de simplemente expulsar o ejecutar a Guthrum, Alfredo negoció con él. Guthrum se convertiría al cristianismo, Alfredo sería su padrino, y los vikingos controlarían el noreste de Inglaterra bajo sus propias leyes, en una zona que se llamó el Danelau, la ley danesa. Era un reconocimiento práctico de la realidad. Los vikingos estaban ahí, no iban a irse, pero podían integrarse. Y eso es exactamente lo que comenzó a pasar. Los vikingos en Inglaterra fueron absorbiendo la cultura local, adoptando el cristianismo, mezclándose con la población anglosajona. Sus palabras entraron al inglés, palabras como sky, window, knife, husband, anger, egg, todas tienen origen nórdico. El idioma inglés lleva la huella vikinga en cada conversación. Pero la historia de los vikingos en Inglaterra aún tenía un capítulo más dramático por escribir. En el año 1013, un rey danés llamado Sweyn Barba, de Orquilla, conquistó toda Inglaterra y se convirtió en su rey. Su hijo, Canuto el Grande, fue aún más lejos y construyó un imperio del norte que incluía Inglaterra, Dinamarca, Noruega y partes de Suecia. Por un breve periodo, el hombre más poderoso de Europa del Norte era un vikingo que gobernaba desde Londres. Canuto es famoso por una historia que probablemente conoces aunque no sepas su origen. Se cuenta que sus cortesanos lo adulaban tanto que decían que era tan poderoso que podía detener las mareas del mar. Canuto, harto de tanto servilismo y para demostrar los límites del poder humano, mandó poner su trono en la orilla del mar y ordenó a las olas que se detuvieran. Las olas, por supuesto, no obedecieron. Se mojó los pies y le dijo a sus cortesanos: «Solo Dios tiene ese poder, no yo». Un rey vikingo enseñando humildad con las olas del mar. La historia nunca deja de sorprender. Ahora hablemos de algo que casi nadie menciona cuando habla de los vikingos: su vida cotidiana. Porque no estaban en guerra todo el tiempo. De hecho, la gran mayoría de los escandinavos de esa época eran agricultores, pescadores, artesanos
y comerciantes que nunca participaron en una sola incursión. Las mujeres vikingas tenían un estatus sorprendentemente elevado para la época. Podían poseer propiedades, pedir el divorcio, llevar armas para defenderse y manejar los negocios del hogar mientras sus maridos estaban fuera. Había incluso guerreras femeninas, las Shield Maidens, aunque el debate histórico sobre hasta qué punto eran comunes sigue abierto. En 2017, el análisis de ADN de un guerrero vikingo enterrado con armas en Suecia reveló que era biológicamente mujer. La historia nos sigue dando sorpresas. Los vikingos amaban el arte, la poesía y la narrativa oral. Los Skalds eran poetas profesionales que componían versos épicos sobre las hazañas de los guerreros y los reyes. La literatura nórdica, preservada principalmente en Islandia durante los siglos XII y XIII en las sagas, es una de las tradiciones literarias más ricas de la Edad Media. Las sagas islandesas son novelas avant la lettre, con personajes complejos, tramas elaboradas y una psicología humana que sorprende por su modernidad. Eran también comerciantes excepcionales. Sus rutas de comercio conectaban Escandinavia con el mundo árabe, Bizancio, Francia, Inglaterra y más allá. Los arqueólogos han encontrado monedas árabes, seda china y objetos de origen persa en tumbas vikingas en Escandinavia. El mundo medieval era más globalizado de lo que imaginamos, y los vikingos eran sus autopistas. Y ahora llegamos a la parte que muchos se preguntan: ¿cómo terminó todo? La era vikinga no terminó con una gran batalla ni con un evento único. Fue un proceso gradual que tomó generaciones. Y la causa principal fue, curiosamente, el éxito mismo de los vikingos. Al establecerse en las tierras que conquistaban o colonizaban, al mezclarse con las poblaciones locales, al adoptar el cristianismo que era la religión dominante en Europa, los vikingos simplemente se integraron. Se volvieron normandos en Francia, anglosajones en Inglaterra, rus en Rusia, islandeses en Islandia. La identidad vikinga se fue diluyendo en identidades más amplias. El cristianismo jugó un papel crucial. Los reyes escandinavos comenzaron a convertirse durante el siglo X. Noruega fue convertida a la fuerza bajo el rey Olaf Tryggvason y luego Olaf Haraldsson, quien sería canonizado como San Olaf. Dinamarca bajo Harald Diente Azul, sí, el mismo del que viene el nombre de la tecnología Bluetooth, que usa las iniciales de su nombre en runas como logo. Suecia siguió poco después. Con el cristianismo llegaron iglesias, monasterios, alfabetización en latín y una integración progresiva en la cultura europea común. Las estructuras políticas también cambiaron. Los pequeños reinos escandinavos se consolidaron en monarquías más estables y poderosas. Los reyes tenían ahora más control sobre quién podía navegar, comerciar o atacar a vecinos. Las incursiones independientes de pequeños caudillos se fueron haciendo cada vez más raras. La convención de la fecha final de la era vikinga es el año 1066. Ese año hubo dos batallas cruciales. Primero, la batalla de Stamford Bridge en septiembre, donde el rey inglés Harold Godwinson derrotó y mató al rey noruego Harald Hardrada, quien había invadido Inglaterra en lo que muchos consideran el último gran intento de conquista vikinga. Apenas 3 semanas después, el mismo Harold Godwinson fue derrotado y muerto en la batalla de Hastings por Guillermo el Conquistador, el duque de Normandía, descendiente de vikingos. El último gran acto de la historia vikinga en Inglaterra fue ejecutado por sus propios descendientes normanizados. El círculo cerraba, pero el legado de los vikingos no terminó con la era vikinga. Está en todas partes si sabes dónde mirar. Los días de la semana en inglés llevan nombres de dioses nórdicos. Tuesday viene de Tyr, dios de la guerra. Wednesday, de Woden, otra forma de Odín. Thursday, de Thor. Friday, de Frigg o Freya.
Cada vez que un angloparlante dice el día de la semana, pronuncia un nombre vikingo. La mitología nórdica vive en la cultura popular contemporánea con más fuerza que nunca. Thor, Loki, Odín, Ragnarok son nombres que reconocen niños de todo el mundo gracias a las películas, series, videojuegos y cómics. La saga de Game of Thrones, aunque ficticia, debe mucho a la estética y la narrativa del mundo vikingo. La serie Vikingos en Netflix y el History Channel llevó estas historias a cientos de millones de espectadores. La cultura vikinga nunca estuvo tan presente en el imaginario colectivo global como lo está hoy. Y en el plano histórico más profundo, la expansión vikinga conectó mundos que de otro modo habrían permanecido separados durante más tiempo. Establecieron rutas comerciales que enriquecieron Europa. Fundaron ciudades, preservaron tradiciones culturales en sus sagas, descubrieron continentes, sirvieron en los ejércitos de los emperadores más poderosos del mundo, y todo esto mientras el resto de Europa los veía simplemente como piratas bárbaros. Los vikingos no eran los monstruos que el miedo medieval creó, eran algo más interesante, más complejo y más humano. Eran un pueblo que enfrentó un entorno brutal y respondió con una creatividad, una ferocidad y una curiosidad extraordinarias, que construyeron los mejores barcos del mundo y los usaron para conectar continentes, que crearon una de las mitologías más ricas de la historia humana, que desarrollaron formas primitivas pero reales de participación democrática, que amaban la poesía tanto como la batalla. Durante 300 años sacudieron el mundo conocido, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. La próxima vez que escuches el trueno, recuerda que para millones de personas, hace 1000 años, ese sonido era Thor golpeando su martillo en los cielos, preparando a sus guerreros para la batalla eterna. Y que en algún lugar en tu ADN europeo, en las palabras que usas, en las ciudades que habitas, en las leyes que te gobiernan, hay un rastro imperceptible pero real de un hombre del norte que un día miró el horizonte del mar y decidió que había algo mejor esperándole al otro lado. Pero ese hombre no estaba solo. Nunca estuvo solo. Detrás de cada guerrero vikingo que cruzó el mar había una red entera de personas, de historias, de decisiones que hicieron posible todo lo que hemos contado hasta ahora. Y hay capítulos de esta historia que todavía no hemos tocado. Capítulos que son tan fascinantes, tan brutales y tan humanos como todo lo anterior. Porque la historia de los vikingos no es solo la historia de los que navegaron. Es también la historia de los que se quedaron, de los que construyeron, de los que amaron y perdieron, de los que creyeron en dioses que nadie adora ya, y de cómo todo ese mundo, tan vivo y tan feroz, fue apagándose lentamente hasta convertirse en lo que somos hoy. Así que acomódate, porque todavía nos queda camino por recorrer. Hablemos de algo que pocas veces aparece en los documentales sobre vikingos. Hablemos del interior de sus hogares, de cómo era realmente la vida cotidiana de una familia escandinavia en el año 900 después de Cristo. La casa vikinga típica era lo que llamaban un longhouse, una casa larga. Imagina una estructura rectangular de madera y turba, con un techo que casi tocaba el suelo en los laterales, oscura por dentro, con un fuego en el centro que nunca se apagaba porque apagarlo en invierno podía significar la muerte. Todo giraba alrededor de ese fuego, se cocinaba ahí, se dormía cerca. Los animales domésticos a veces compartían el mismo espacio en el extremo de la casa durante los meses más fríos, no por falta de higiene, sino por pura necesidad de calor compartido. La familia vivía junta de una manera que hoy nos resultaría claustrofóbica. Abuelos, padres, hijos, trabajadores, esclavos, todos bajo el mismo techo. La privacidad era un concepto prácticamente inexistente. Y sin embargo, en ese espacio reducido y humeante, se tomaban las decisiones más importantes, se contaban las historias más grandes y se forjaban los vínculos más fuertes.
La mujer del hogar, la Husfreija, era una figura de autoridad real dentro de esa estructura. Llevaba colgando de su cintura un manojo de llaves que simbolizaba su control sobre los recursos del hogar. Las llaves de los cofres, de la despensa, de las habitaciones. Era ella quien administraba la economía doméstica mientras el marido podía estar ausente durante meses o años en viajes comerciales o expediciones militares. No era un símbolo decorativo, era poder real y reconocido socialmente. Los niños vikingos crecían en un mundo donde la dureza era una virtud enseñada desde pequeños. A los 7 u 8 años ya se esperaba que los chicos pudieran manejar herramientas, ayudar en la granja y comenzar a aprender el oficio de su padre. A los 12 o 13, muchos ya participaban en sus primeras expediciones comerciales. La infancia era corta, el mundo era exigente, y la preparación para ese mundo comenzaba en cuanto podías caminar. Pero no todo era dureza. Los vikingos amaban el juego. Tenían juegos de mesa, siendo el Annefatafl, un juego de estrategia parecido al ajedrez, uno de los más populares. Jugaban a los dados. Practicaban deportes que requerían fuerza y destreza. Las competencias de lucha libre, de levantamiento de piedras, de natación y de remo eran parte central de la cultura social. Un hombre que perdía todas las competencias en un mercado o una reunión social quedaba en ridículo. La excelencia física no era solo útil, era esperada. Y hablando de reuniones sociales, el mercado vikingo, el Kaupang en noruego, era mucho más que un lugar para comprar y vender. Era el equivalente vikingo de las redes sociales de hoy. Ahí se intercambiaban noticias, se hacían alianzas matrimoniales, se resolvían disputas legales, se contrataban guerreros y se escuchaban los últimos poemas de los Skalds. El mercado era el corazón social de la comunidad vikinga, y algunos de ellos, como el de Hedeby en Dinamarca o el de Birka en Suecia, crecieron hasta convertirse en ciudades importantes con miles de habitantes permanentes. Birka en particular es un caso fascinante. Fundada alrededor del año 750 en una isla del lago Mälaren en Suecia, fue durante más de 200 años uno de los centros comerciales más importantes del mundo nórdico. Los arqueólogos han encontrado en sus tumbas objetos de origen árabe, franco, anglosajón, bizantino y más. Era una ciudad internacional en miniatura, donde convivían mercaderes de media docena de culturas diferentes. Y fue en Birka donde el monje franco Ansgar llegó en el año 829 en el primer intento de evangelización de Suecia. Su misión no tuvo éxito inmediato, pero plantó semillas que décadas después cambiarían el mundo escandinavo para siempre. Ahora quiero hablarte de uno de los aspectos más fascinantes y menos conocidos de la cultura vikinga: su sistema legal. Los vikingos tenían leyes complejas, detalladas y sorprendentemente sofisticadas para una sociedad que el resto de Europa consideraba bárbara. El sistema legal nórdico no dependía de un rey o de un sacerdote que dictara la justicia desde arriba. Dependía de la comunidad reunida en asamblea. El Thing, como llamaban a estas asambleas, era el mecanismo central de la vida política y legal vikinga. Cualquier hombre libre podía presentar una queja, reclamar compensación por un daño o acusar a otro de un delito. Los casos se resolvían mediante un proceso donde ambas partes presentaban testigos y argumentos, y un jurado de hombres libres decidía el resultado. Las penas rara vez incluían prisión, que es un concepto relativamente moderno en términos de uso masivo. En cambio, el sistema vikingo prefería la compensación económica, el vergild, que literalmente significa precio del hombre. Cada persona tenía un valor asignado según su estatus social, y si alguien era herido o asesinado, el culpable o su familia debían pagar esa compensación. Era un sistema diseñado para resolver conflictos sin escalada violenta indefinida, aunque no siempre funcionaba así en la práctica,
La pena más severa que el sistema legal vikingo podía imponer no era la muerte, sino el exilio. Ser declarado outlawed, fuera de la ley, significaba perder toda protección legal. Cualquiera podía matarte sin consecuencias. Tus propiedades podían ser confiscadas. Tu familia podía ser deshonrada. Era en muchos sentidos peor que la muerte, porque la muerte llegaba en un momento, pero el exilio era una condena continua. Eric el Rojo, de quien hablamos antes, fue exiliado precisamente por este mecanismo, y su exilio lo llevó a Groenlandia, y el de su hijo a América. El sistema legal vikingo, paradójicamente, contribuyó al descubrimiento de un continente. Hablemos ahora de la guerra en sí, de cómo peleaban realmente los vikingos, más allá de los clichés cinematográficos. El guerrero vikingo típico no era un berserker descontrolado que cargaba ciegamente hacia el enemigo. Eso existía. Los berserkers eran guerreros que entraban en un estado de furia de combate casi trance, probablemente ayudados por plantas alucinógenas o simplemente por un entrenamiento mental específico, pero eran una minoría dentro del ejército vikingo. La táctica vikinga estándar era disciplinada y efectiva. La formación más famosa era el Skjalborg, el muro de escudos. Los guerreros se colocaban hombro con hombro, escudos superpuestos, formando una pared casi impenetrable. Los de la segunda fila apoyaban sus escudos sobre los de la primera y lanzaban sus lanzas hacia adelante. Era una formación que requería entrenamiento, disciplina y confianza absoluta en el compañero a tu lado. No era una carga salvaje, era una máquina de guerra colectiva. Las armas más comunes no eran las hachas que Hollywood favorece, sino las lanzas. La lanza era el arma de todo soldado común porque era barata de fabricar, efectiva en formación y versátil tanto para atacar como para defenderse. Las hachas eran más características de los vikingos, sí, pero las espadas eran el símbolo de estatus. Una buena espada vikinga era costosa, requería meses de trabajo de un herrero especializado, y se heredaba de generación en generación. Las espadas tenían nombres. Eran casi miembros de la familia. Los arqueólogos han encontrado cientos de espadas vikingas con inscripciones en las hojas, muchas de ellas del herrero alemán Ulfbert, cuyo nombre en letras incrustadas en la hoja se convirtió en una marca de calidad tan reconocida que comenzaron a aparecer falsificaciones baratas, exactamente como ocurre con las marcas de lujo hoy. Un Ulfbert falso del siglo X. La humanidad no cambia tanto. La armadura vikinga también es muy diferente de lo que vemos en las películas. La cota de malla existía, pero era extremadamente cara, y solo los guerreros más ricos y experimentados podían permitírsela. La mayoría de los combatientes usaban cuero endurecido o simplemente ropa gruesa. El casco, cuando existía, era una pieza simple de metal o cuero. Sin cuernos, ya lo sabemos, pero tampoco las elaboradas obras de arte que vemos en las películas. Lo que hacía temibles a los vikingos no era su equipo, era su mentalidad, su disposición a atacar con una velocidad y una ferocidad que sus enemigos rara vez esperaban, su capacidad para aparecer de la nada desde el mar, golpear con precisión devastadora y desaparecer antes de que se pudiera organizar una respuesta. La velocidad de sus barcos era su arma más importante. Y hablando de barcos, quiero detenerme un momento más en esta maravilla de ingeniería, porque creo que no le hemos hecho suficiente justicia. El Drakkar, el barco dragón, era una obra de arte funcional. Construido con una técnica llamada clinker, donde las tablas de madera se superponían como escamas de pez, lo que le daba una flexibilidad extraordinaria que le permitía soportar las fuerzas del océano abierto sin romperse. La quilla plana y simétrica le permitía navegar en ambas direcciones sin necesitar dar la vuelta, crucial cuando navegabas por ríos estrechos o necesitabas huir rápidamente. Un drakkar grande podía transportar entre 60 y 100 guerreros.
Tenía una vela cuadrada para navegar con viento favorable y remos para cuando el viento no cooperaba. Podía alcanzar velocidades de hasta 15 nudos, extraordinariamente rápido para la época, y podía vararse directamente en una playa y ser cargado sobre tierra por su tripulación para superar obstáculos o portear entre ríos distintos. Se han encontrado barcos vikingos excepcionalmente bien conservados en tumbas de Noruega, principalmente porque fueron enterrados en arcilla que preservó la madera durante 1000 años. El Oseberg, el Gokstad, el Thun. Verlos hoy en el Museo de Barcos Vikingos de Oslo es una experiencia que te deja sin palabras. Son enormes, elegantes, con esa curva ascendente característica en la proa y la popa que les da ese aspecto amenazante e inconfundible. Y pensar que fueron construidos hace 1000 años con herramientas de hierro simple hace que la ingeniería moderna parezca casi una ventaja injusta. Pero quiero llevarte ahora a uno de los episodios más dramáticos y menos contados de toda la historia vikinga. Un episodio que ocurrió no en Europa, sino en el extremo más lejano de su expansión hacia el este. El año es aproximadamente 860 después de Cristo. Un grupo de varegos, esos vikingos suecos que habían penetrado profundamente en los ríos del este, se acercaron a la ciudad más grande y rica del mundo conocido, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, la ciudad que los vikingos llamaban Miklagardr, la gran ciudad. Con una flota de 200 barcos, estos guerreros del norte atacaron los suburbios de Constantinopla en un asalto que aterró a sus habitantes. El emperador Miguel III estaba fuera de la ciudad cuando llegaron los ataques. Según las crónicas bizantinas, el patriarca Focio sacó en procesión las vestiduras de la Virgen María y las sumergió en el mar, y una tormenta repentina dispersó la flota vikinga. Para los bizantinos fue un milagro. Para los historiadores modernos probablemente fue el clima habitual del Mar Negro en primavera. Para los vikingos fue una derrota temporal, porque regresaron, y esta vez negociaron. Los varegos y el Imperio Bizantino firmaron tratados comerciales que abrieron rutas de intercambio enormemente lucrativas. Los vikingos obtenían acceso a los mercados de Constantinopla, a la seda, las especias y la plata del Mediterráneo oriental. El imperio obtenía guerreros mercenarios de una calidad que ningún otro pueblo podía igualar. La Guardia Varega, establecida formalmente alrededor del año 988, se convirtió en la unidad de élite del ejército bizantino durante casi 3 siglos. Los emperadores confiaban en ellos precisamente porque eran extranjeros, sin vínculos familiares ni políticos en Constantinopla, sin razón para traicionarlos excepto el dinero y el honor, y para los vikingos ambas cosas eran sagradas. El más famoso de todos los guardias varegos fue Harald Hardrada, Harald el Despiadado, que sirvió en la guardia en su juventud antes de regresar a Escandinavia y convertirse eventualmente en rey de Noruega. El mismo Harald Hardrada, que murió en la batalla de Stamford Bridge en 1066 intentando conquistar Inglaterra. Un hombre que había peleado en Constantinopla, en el Mediterráneo oriental, en África del Norte según algunas fuentes, y que terminó sus días en una batalla en el norte de Inglaterra. La vida de Harald Hardrada sola daría para una serie de 10 temporadas. Y ahora quiero hablarte del fin. No el fin de la era vikinga que ya tocamos, sino el fin más profundo, el ocaso de los dioses, el Ragnarok que los vikingos esperaban con una mezcla de temor y aceptación que dice mucho sobre su cosmovisión. El Ragnarok no era solo una batalla, era el fin de todo, el momento en que el lobo Fenrir rompería sus cadenas, la serpiente de Midgard emergería del océano, el perro Garm escaparía del inframundo, y los gigantes de fuego marcharían desde Muspelheim para quemar los 9 mundos. Los dioses pelearían y morirían. Odín sería devorado por Fenrir. Thor mataría a la serpiente y luego moriría envenenado por ella. Freyr caería luchando sin su espada.
El mundo se hundiría en el mar. Y luego, en un detalle que muy poca gente conoce, resurgiría, renovado, verde y hermoso. Dos humanos supervivientes, Liv y Livtrasir, escondidos en el árbol del mundo, emergirían para repoblar la tierra. Un nuevo sol, la hija del sol anterior, brillaría en el cielo. Algunos de los hijos de los dioses sobrevivirían para contar sus historias. El Ragnarok no era solo el fin, era el ciclo completo, destrucción y renacimiento. El mundo muere, pero la vida continúa. Es una de las mitologías más sofisticadas que el ser humano ha creado, precisamente porque no tiene un final feliz simple, pero tampoco un final absolutamente desesperado. Reconoce que todo lo que existe, incluyendo los propios dioses, es temporal, pero también que la vida, la historia, el amor y la memoria son más fuertes que la destrucción. Los vikingos vivían con esa conciencia. Sabían que todo termina, que los dioses mismos morirían. Y en lugar de paralizarlos, eso los liberaba. Si hasta los dioses son mortales, entonces la única respuesta lógica es vivir completamente, luchar completamente, amar completamente, mientras dure. ¿No te parece extraordinariamente moderno ese pensamiento? En un mundo donde muchos de nosotros vivimos paralizados por la ansiedad del futuro, por el miedo a lo que puede salir mal, los vikingos tenían una teología que decía explícitamente: el fin es inevitable, así que vive ahora. 1000 años de distancia, y esa lección sigue siendo perfectamente relevante. Y finalmente, quiero que pensemos juntos en el legado más invisible y más poderoso de los vikingos. No sus barcos, no sus batallas, no sus ciudades ni sus rutas comerciales, sino algo que llevamos literalmente en nuestra sangre. Los estudios genéticos modernos han revelado algo fascinante. El ADN vikingo, identificable por marcadores genéticos específicos de las poblaciones escandinavas medievales, aparece distribuido por todo el mundo con una amplitud que sorprende incluso a los propios investigadores. En Inglaterra, estudios recientes sugieren que entre el 6 y el 10% del ADN de la población tiene origen escandinavo medieval directo. En Irlanda, porcentajes similares. En Normandía, en Francia, más aún. En Rusia y Ucrania, presente en las poblaciones que llevan el nombre de aquellos varegos fundadores. Pero hay datos aún más sorprendentes. Se han encontrado marcadores genéticos vikingos en poblaciones de Islandia donde, como era de esperar, son dominantes, pero también en las Islas Feroe, en las Orcadas y las Shetland de Escocia, donde en algunas zonas más del 50% del ADN masculino tiene origen escandinavo. Y en poblaciones del sur de Italia, en Sicilia, donde los normandos, descendientes de vikingos, gobernaron durante siglos y dejaron su huella tanto cultural como genética. Y en Terranova, Canadá, aunque no de manera genéticamente continua, dado que ese asentamiento fracasó, la presencia vikinga está documentada arqueológicamente con una precisión que no deja lugar a dudas. Lance o Meadows es un sitio que todo amante de la historia debería visitar algún día. Los vikingos están en nosotros, literalmente, y están en nuestras palabras, están en nuestras leyes, están en la estructura política de los países que habitamos. La influencia vikinga en el desarrollo del derecho consuetudinario inglés, que es la base de los sistemas legales de Estados Unidos, Canadá, Australia y docenas de países más, es real aunque indirecta. Pasó a través de los normandos, que eran vikingos normanizados, que conquistaron Inglaterra y fusionaron sus tradiciones legales con las anglosajones para crear algo nuevo. Están en la literatura. Las sagas islandesas son directamente los abuelos de la novela moderna. La narrativa en prosa larga con personajes complejos, arcos dramáticos elaborados y una psicología profundamente humana.
Tolkien amaba la mitología nórdica y la usó extensamente en la construcción de la Tierra Media. Los nombres, las criaturas, la cosmología, los temas del heroísmo y el sacrificio en El Señor de los Anillos deben más a los vikingos que a cualquier otra fuente. Y a través de Tolkien, esa influencia llegó a prácticamente toda la fantasía épica moderna. Están en la música. El heavy metal, especialmente el subgénero llamado Viking metal o pagan metal, ha construido toda una estética y un mundo sonoro basado en la mitología y la historia nórdica. Bandas de todo el mundo cantan en nórdico antiguo, usan instrumentos que recrean los sonidos de la era vikinga, construyen narrativas musicales sobre las sagas. Es una tradición viva. Millones de personas en el mundo que encuentran en la cultura vikinga algo que habla a sus emociones más profundas. Y están, por supuesto, en esta conversación, en este video. En el hecho de que tú y yo, separados quizás por océanos y siglos de historia diferente, podamos encontrarnos en la fascinación compartida por unos guerreros del norte que vivieron hace 1000 años y que decidieron que el horizonte valía la pena. Eso es lo que los vikingos dejaron en el mundo. No solo conquistas y rutas comerciales. Dejaron una manera de mirar la vida. Una filosofía de audacia, de aceptación de la mortalidad, de búsqueda constante de lo que hay más allá. Una convicción de que es mejor ser recordado que vivir en el olvido. Que es mejor intentar y fracasar que quedarse quieto y nunca saber qué había al otro lado del horizonte. El último barco vikingo que zarpó hacia tierras desconocidas lo hizo hace casi 1000 años. Pero el espíritu que lo impulsó nunca se fue. Está en cada explorador que mira el cielo nocturno buscando planetas habitables. En cada científico que empuja los límites de lo conocido. En cada artista que decide contar una historia que nadie ha contado antes. En cada persona que un día decide dejar atrás la seguridad de lo conocido y aventurarse hacia algo nuevo. Los hombres del norte se fueron, pero su horizonte sigue ahí y todavía nos está llamando. Hemos llegado al final de este viaje, y antes de despedirnos de los vikingos para siempre, quiero que te quedes conmigo estos últimos minutos, porque hay algo que he estado guardando para el final. Algo que creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos, desde esas costas heladas de Escandinavia donde todo comenzó, hasta los ríos de Rusia, las playas de Inglaterra, los muros de París, las orillas de América. Desde los longhouses humeantes donde las familias se apiñaban alrededor del fuego, hasta los salones dorados de Constantinopla, donde los emperadores más poderosos del mundo confiaban su vida a esos guerreros rubios del norte. Desde los dioses locos y magníficos del Valhalla hasta las sagas escritas en Islandia, que sobrevivieron 1000 años para llegar hasta nosotros. Es una historia enorme, una historia que abarca 3 siglos y medio mundo, una historia que todavía no ha terminado de contarse porque cada año la arqueología nos entrega nuevos hallazgos, nuevas piezas del puzzle que reconfiguran lo que creíamos saber. Pero lo que más me quedo de toda esta historia no son las batallas, no son los barcos, no son las conquistas. Me quedo con los nombres. Ragnar Lothbrok, cuya historia mezcla tanto mito y realidad que ya es imposible separarlos, pero que se convirtió en el símbolo perfecto del guerrero vikingo porque encarnaba exactamente lo que esa cultura admiraba: audacia, astucia, una sed insaciable de gloria y una muerte dramática que alimentó la venganza de sus hijos durante generaciones. Leif Erikson, el hijo de un exiliado que navegó hacia el oeste siguiendo rumores de tierra desconocida y pisó un continente que el mundo tardaría 500 años más en reconocer oficialmente. Un hombre que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, con el barco correcto, y que la historia oficial durante siglos decidió ignorar porque no encajaba en la narrativa que se quería contar.
Gudrid Thorbjarnardóttir, quizás el nombre menos conocido de esta lista, pero posiblemente el más extraordinario. Una mujer vikinga que cruzó el Atlántico no una, sino varias veces, que dio a luz al primer europeo nacido en América, que sobrevivió naufragios y ataques y el brutal invierno de Vinland, y que al final de su vida realizó una peregrinación a Roma. La mujer que más kilómetros recorrió en la historia medieval. Su nombre debería ser tan famoso como el de Colón, y no lo es. Pero nosotros lo pronunciamos hoy, y eso cuenta. Harald Hardrada, el último gran guerrero vikingo que vivió una vida tan extraordinaria que parece inventada. Exiliado de Noruega a los 15 años, sirvió en Constantinopla, peleó en el Mediterráneo, amasó una fortuna, regresó a Escandinavia, conquistó Noruega y murió en Inglaterra a los 51 años con una flecha en la garganta, intentando añadir un reino más a su colección, desmesurado hasta el final. Y Canuto el Grande, el rey vikingo que gobernó desde Londres, que le dijo al mar que se detuviera para enseñarles a sus cortesanos que el poder humano tiene límites y que en su reinado mostró que los hombres del norte podían ser no solo guerreros, sino estadistas, legisladores, constructores de imperios duraderos. Estos hombres y estas mujeres existieron. Respiraron el mismo aire que nosotros. Tuvieron miedos y esperanzas y sueños y momentos de duda. Y eligieron, una y otra vez, seguir adelante. Hay una palabra en nórdico antiguo que no tiene traducción exacta al español. La palabra es hugr. Se refiere a algo parecido al espíritu interior, a la esencia de una persona, a esa fuerza intangible que define quién eres cuando todo lo demás ha sido quitado. Para los vikingos, el hugr era lo que sobrevivía a la muerte en la memoria de los que te habían conocido. Si tu hugr era fuerte, si habías vivido de tal manera que las personas que venían después de ti sentían tu presencia en sus vidas, entonces en algún sentido seguías vivo. Los vikingos de los que hemos hablado hoy tienen un hugr extraordinariamente fuerte, tan fuerte que cruzó 1000 años de historia y llegó hasta aquí, hasta este momento, hasta tú y yo hablando de ellos. Y eso me parece el milagro más grande de toda esta historia. No los barcos, no las conquistas, sino esto, la persistencia de la memoria humana, la capacidad que tenemos de tender puentes a través del tiempo y sentir, realmente sentir, la humanidad de personas que vivieron en un mundo radicalmente diferente al nuestro. Cuando los vikingos encendían el barco de su caudillo muerto y veían las llamas elevarse hacia el cielo, no estaban destruyendo, estaban liberando, enviando a su guerrero hacia algo más grande que la vida cotidiana, hacia la memoria eterna. Y nosotros, con este video, con esta conversación, hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos encendido un fuego pequeño pero real alrededor de esas historias para que no se apaguen, para que Leif Erikson y Gudrid y Harald y todos los que navegaron mares imposibles sigan siendo recordados. Eso es lo que hacemos cuando contamos historia. No miramos hacia atrás por nostalgia. Miramos hacia atrás para entender hacia dónde vamos, para encontrar en esas vidas antiguas algo que ilumine las nuestras, para recordar que los seres humanos han enfrentado siempre circunstancias imposibles y que la respuesta correcta nunca fue rendirse. Los vikingos no se rindieron, nunca, ni ante el frío, ni ante el océano, ni ante imperios más grandes que ellos, ni ante dioses que ellos mismos sabían que estaban destinados a morir. Y si hay una última cosa que quiero que te lleves de este video, es esa. No la imagen del guerrero con el hacha ni la del barco en llamas, sino esta, que en algún momento de tu vida, cuando el horizonte te parezca demasiado lejano, y el mar demasiado oscuro, y el viento demasiado en contra, recuerdes que hubo hombres y mujeres que salieron al Atlántico Norte en barcos de madera, sin saber exactamente a dónde iban, sin GPS, sin garantías, sin nada más que su coraje y su hugr. Y encontraron un continente.
Lo que tú estás buscando probablemente está mucho más cerca. Eso es todo por la historia de los vikingos. Ha sido un honor recorrer este camino contigo. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona para quien hacemos esto. Alguien que entiende que la historia no es una lista de fechas y nombres, sino la historia más larga y más apasionante que existe. La historia de lo que somos capaces de hacer cuando decidimos intentarlo. Y quiero que sepas algo más antes de que te vayas. Canales como este existen porque hay personas como tú. Personas que en lugar de pasar de largo, eligieron quedarse. Que en lugar de consumir algo fácil, eligieron escuchar una historia larga, compleja y real. Eso no es algo menor. En un mundo donde la atención humana es el recurso más escaso que existe, tú elegiste invertir la tuya aquí. Y eso, para nosotros, lo significa todo. Cada video que hacemos es un compromiso. Un compromiso de no simplificar lo que es complejo, de no romantizar lo que fue brutal, de no ignorar lo que es incómodo. La historia es así, sucia y gloriosa al mismo tiempo, llena de héroes que cometieron atrocidades y de villanos que hicieron cosas extraordinarias. Y merece ser contada con honestidad, con pasión y con el respeto que se merecen las personas reales que la vivieron. Eso es lo que prometemos hacer, video a video, historia a historia, civilización a civilización. Dale like si este viaje valió la pena. Suscríbete porque los próximos capítulos son igualmente épicos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué personaje vikingo te pareció el más fascinante? ¿Quién de todos ellos te llegó más? Nos vemos en el próximo capítulo de la historia, porque esto apenas empieza.